Hola a todos, buenas tardes. La finalidad del presente video es explicar el funcionamiento de la LCD alfanumérica en la STM32 y el conversor análogo a digital. Entonces voy a iniciar hablando de algunos aspectos teóricos como lo es la LCD alfanumérica. Esta LCD es de 16 por 2, ¿sí? Básicamente pues es un dispositivo para visualizar caracteres alfanuméricos donde podemos visualizar 16 caracteres de manera horizontal y tenemos dos filas. Se puede usar por GPIO o por I2C, que es un protocolo de comunicación. Eh, Básicamente pues aquí tenemos nuestro datasheet de la LCD en donde podemos observar que BSS, o sea el pin 1 es a tierra, el pin BDD, que es el pin 2, va a más 5 voltios y se recomienda que para el caso de este proyecto estos 5 voltios se obtengan de una fuente de voltaje diferente a los 5 voltios que arroja la ST-Link. BE es un pin de contraste. Aquí vamos a conectar un potenciómetro para variar el contraste de la LCD. Por otro lado, D0 a D3 es lo que se conoce como comunicación saliente y D4 a D7 comunicación entrante. Entonces, el pin RS es un pin de selección de registro para controlar los datos, eh, que se pone en 0 para el control de datos o en 1 para el registro de datos. Es un pin muy importante. RW, que es el pin de escritura o de lectura, que para efectos de este proyecto pues es de escritura, o sea lo mandamos a tierra, porque vamos a mostrar datos en la LCD. Es el enable o el pin de habilitación. Y la LCD alfanumérica tiene algunos comandos que eh, se pueden utilizar para diferentes funciones. Por ejemplo, el comando 0F es para encenderla, para encender el cursor o para el cursor blinking, que es el parpadeo. Tenemos funciones como clear, increment cursor, display on o cursor on, entre otros. Bueno, por otro lado, tenemos que para el caso de este proyecto solamente vamos a necesitar conectar el pin RS, RW, Enable de 4, 5, 6 y 7, que es para registro de datos. Y después de hacer las conexiones, pues procedemos a inicializarla por medio de estas instrucciones, que es básicamente poner de 4 en bajo, de 5 en alto, de 6 en bajo, de 7 en bajo, RS en bajo, E en alto y E en bajo. Entonces, pues básicamente esto es lo que hacemos. Por otro lado, para escribir la información, el pin RS siempre tiene que estar en bajo. Entonces, los pines más importantes que vamos a utilizar para enviar información a la LCD es de 4, de 5, de 6 y de 7. Aquí tengo una función, ya les voy a hablar ahorita de la librería. Esta función forma parte de la librería que les voy a suministrar. Y acá pues hacemos lo que anteriormente les dije, que es colocar estos pines, por ejemplo el pin de 4, que está asignado al pin A10, en este pin colocarlo en 0, luego el de 5, que está asignado al pin A9, colocarlo en 1, el pin de 6 de la LCD, ponerlo a 8 y ponerlo en 0, de 7, que es B15, ponerlo en 0, el RS, que es el del registro de datos, que es el pin A13, este pin se pone en 0. En mi caso, yo utilicé el pin A12, no el pin A13, porque mi STM no tiene A13. Entonces, en RS utilicé A12. El pin Enable se pone en el pin A11, en alto y después en bajo. Entonces, pues básicamente, eh, estas son las instrucciones que le vamos a dar a nuestra LCD. Ustedes pueden seleccionar los pines que ustedes quieran de la
de la STM como salidas digitales para conectarlo a su LCD como ustedes dispongan. Lo importante es seguir este esquema de D4, D5, D6, D7, que son los pines de la LCD, ¿sí? Bueno, continuando, entonces, pues básicamente esa es como la parte teórica de nuestra LCD. Entonces, en ese orden de ideas, voy a proceder a abrir el Cube. Ya vuelvo y les muestro. Bueno, aquí estamos en el Cube. Podemos observar las salidas digitales que propuse, ¿sí? De acuerdo a lo anterior de la presentación, que es A10, que va a ser conectado a D4, A10 conectado a D4, el pin A9, que va a ser conectado a D5 de la LCD, el pin A8, que va a ser conectado al pin D6, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, miren aquí, yo no tengo A13, como les dije, yo tengo es A12, ¿sí? A12. Así sucesivamente hasta el pin Enable, que es A11, y son los pines que conecto a la LCD. ¿Qué más conecto aquí? Bueno, tengo un conversor análogo digital, ahorita les explico la parte de conversión ADC, y por aquí tengo pues lo normal que configuramos, que es el RCC, que lo ponemos en Crystal Ceramic Resonator, y ya, no le configuro nada más, lo dejamos así tal cual, ¿sí? Y les voy a, pues, a explicar cómo se programa esta LCD, ¿no? Entonces, bueno, pues acá tengo la configuración del reloj en 72 MHz, que es muy importante que la coloquen. Y venga, miro a ver si aquí no se olvidó nada. Aquí está todo correcto. Entonces 72 megas, Project Manager, creamos nuestro proyecto y procedemos a generar el código en el Keil. Bueno, ya estando acá, pues básicamente en el main, pues iniciamos con el in main, luego el stdio, que esta librería nos va a servir para imprimir los datos que queremos en nuestra LCD. El ADC y DMA, Handle Tip Depth, estos dos parámetros se definen por defecto. Esta parte por ahora no la tengamos en cuenta porque es lo del ADC. Tampoco voltaje ni tampoco ángulo porque esto es para una explicación del ADC. Esto aparece por defecto, aparece por default en nuestro código. En este caso yo ya tengo configurado lo del ADC, entonces pues por eso me aparece. De pronto a ustedes en este momento no les aparezca porque pues no se ha configurado, pero sí les va a aparecer GPIO y System Clock. Entonces pues básicamente aquí lo que voy a hacer es inicio de la librería. Entonces inicio de la librería son 4 funciones: write, init, puts y clear. Entonces básicamente lo que hay que hacer es copiar todo el bloc de notas que está en el aula virtual y ajustarlo a las necesidades de sus pines. Por ejemplo, en void lcd write, aquí en esta función me aparece un delay, me aparece el pin RS. El pin RS yo lo tengo configurado a A12. Entonces pongo A12, A12. De aquí para abajo es la parte alta de la información, de D7 a D4, donde D7 es B15 y D4 es A10, entonces lo configuro. D7, B15, B15, B15. D6 sería A8, A8, A8. D5 es A9, A9, A9. Y D4 es A10, A10, A10. Ustedes pueden usar los pines que ustedes quieran.
Luego en el enable, que es el pin A11, entonces A11 en 1, luego A11 en 0. Bien, para la parte baja de la información es básicamente lo mismo, donde D7 es B15 y D4 es A10, entonces B15, A8, A9 y A10. Ya. En el enable igual A11 en 0 y luego en 1 y luego en 0. Entonces pues ahí lo tenemos. La función, la primera que es write. Luego la de inicializar, en esta función de init, que es lo que les mostraba ahorita en la presentación, pues es poner nuestros pines desde D4 hasta enable en write. Entonces aquí pues es colocar A10, A9, A8, B15, A12, A11. En mi caso, insisto que en el caso de ustedes pueden ser otros pines para los pines de la LCD. En puts, que es una función muy importante para escribir lo que queremos. Aquí básicamente esta función nos sirve para en la parte X puede ser 0 o puede ser 1, ¿sí? Si yo pongo por ejemplo 1, digamos que ahí estoy inicializando en la primera fila. X puede ser un valor de entre 0 y 15 para colocar el cursor donde yo quiero que arranque. Por ejemplo, si yo quisiera que arranque en la mitad de la LCD, colocaría por ahí 7, ¿cierto? Y este string, que es básicamente los datos que voy a mostrar en la LCD. Entonces pues eh, ahí finaliza con este while. Luego en void lcd clear, aquí pues es una función que es muy rápida, donde le escribimos unos datos a la lcd para borrarla. Entonces en ese orden de ideas eh, pues ahí finaliza la librería lcd, que insisto es la misma librería o bloc de notas que está en el aula virtual. Es lo mismo que está en el aula virtual. Es copiar y pegar y ajustarlo a sus pines. Bueno, luego de esto entonces creamos una función o un DatoChart data32 para mostrar pues, los datos en la LCD. En el inMain, entonces en el inMain esto aparece por defecto, que es hold init, system clock config, GPU aparece por defecto. En este momento a ustedes no les aparecería ni DMA ni ADC porque pues no. No he definido el conversor análogo digital. Bueno, para inicializar la LCD, entonces básicamente creamos un delay, luego init, luego otro delay, y acá entonces yo coloco bienvenidos con la función de puts. Yo coloco bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos en 0, quiere decir que va a estar en la primera fila, y en 1 que va a arrancar en la parte superior izquierda. Si yo le pusiera aquí en 1, sería en la segunda fila, parte superior izquierda. Recuerden que esta es la posición, esta define si es la fila 1 o la fila 2, y este número va entre 0 y 15 para determinar hasta en qué momento o en qué parte de la LCD quieres que aparezca el mensaje. Bienvenidos, es la cadena de caracteres que quiero mostrar, y pongo otro delay. Hasta ahí, sin hacer nada más, debería aparecer esto, porque esto está dentro del main, y les voy a mostrar. Entonces voy a poner esto en comentarios, pues porque no lo voy a usar por el momento, ni nada de lo que está dentro del while, porque quiero es que vean ese mensaje de bienvenido solamente. Entonces aquí le voy a dar compilar a mi código y ya vengo y les muestro pues cómo aparece. ¿Listo? Bueno, aquí podemos ver cómo queda. Bienvenidos. Entonces aparece el mensaje en la primera fila, o sea 0,
0 y en la posición 1. Miren que de hecho no aparece en todas las esquinas superior izquierda, sino que aparece corrido en 1 porque va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 15, ¿cierto? Estos potenciómetros que ustedes ven aquí, el que está aquí donde les estoy mostrando con la manito, ese es para el contraste. Un extremo va a tierra, el otro va a 3.3 o a 5 voltios. Y el de la mitad va al pin de el que les había mencionado ahorita de contraste. Este otro potenciómetro que está en la parte inferior izquierda de la protoboard es el de la conversión análoga a digital, pero ahorita les voy a hablar acerca de eso. ¿Listo? Entonces por ahora ya colocamos pues un mensaje en nuestra LCD, ¿cierto? De acuerdo a nuestro código. Hasta ahí, sin meter nada en el while, debería aparecerles a ustedes su mensaje. ¿Listo? Debería aparecer su mensaje. ¿Listo? Entonces, bueno, pues esto es en cuanto a la LCD. ¿Listo? Ya pues les voy a hablar acerca del conversor análogo digital. Bueno, hablando ya de la conversión análoga digital, pues prácticamente para hacer este tipo de conversiones tenemos que partir de una señal continua en el tiempo, una señal análoga, la mayoría de veces periódica, ¿sí? Aunque pueden ser señales que no sean periódicas. Esta señal continua, el interés es digitalizarla, tomando diferentes muestras en diferentes instantes de tiempo. Entonces, digamos que esto también va a depender de una frecuencia que se llama la frecuencia de muestreo, que es una frecuencia a la cual vamos a tomar datos cada cierto tiempo. Y pues de esa manera se puede reconstruir la señal entre eventos discretos, entre unos y ceros. Entonces, pues básicamente eso es lo que hace, digamos, lo que se hace en una conversión análogo digital, ¿sí? Entonces, pues partiendo de este principio, les voy a hablar, digamos que no voy a profundizar mucho en la parte teórica, ya que ustedes van a profundizar es en la clase, ¿sí? Pero pues básicamente esta conversión es partir de una señal continua y digitalizarla tomando muestras en diferentes instantes de tiempo. ¿Listo? También existen conversores digitales análogos, ¿sí? Que hace el proceso inverso, que es pasar de una señal digital a una señal análoga. Normalmente se llaman las DACs, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer nosotros es ADC, Analog Digital Converter. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues voy a proceder a hablarles de cómo se configuraría aquí el cube para ese proceso. Entonces, tengo el mismo programa de ahorita, ¿sí? De la LCD, solamente que ahora pues el dato que yo quiero mostrar, que voy a mostrar en la LCD, pues ya no son bienvenidos, sino que es el valor digitalizado de la conversión análoga a digital para una señal entre 0 y 3.3 voltios que sale de la STM. Entonces, pues para esto voy a organizar un poco por aquí esto. Entonces, bueno, el conversor análogo digital de la STM que yo tengo, que es la Blue Pill. La Blue Pill tiene nomás dos conversores, ADC1 y ADC2, y es de 12 bits. Quiere decir que podrá leer valores discretos hasta 2 a la n-1, es decir, 2 a la 12-1, es hasta de 0 a 4095. Para el caso de este ejemplo, pues yo definí un ADC acá, el ADC1. El ADC1 tiene varios canales, desde el 0 hasta el 9, y también para temperatura y otras cosas. Miren que acá dice IN 8, y el canal 8 es el pin B0. Ahí tengo que conectar el cable de la mitad de mi potenciómetro para que varíe entre 0 y 3.3. Entonces,
en ese orden de ideas, em, yo puedo seleccionar otro canal. De hecho, el caso del trabajo que ustedes tienen que hacer requieren de dos canales, ¿sí? Miren que si yo selecciono el IN7, dice que el pin ADC1 IN7 es el pin A7. Ustedes también podrían, digamos, seleccionar el otro ADC2, que también tiene hasta 9 canales, pero con un solo ADC y seleccionando dos canales, pues bastaría para el trabajo que ustedes tienen que hacer. Entonces, pues se selecciona el ADC, se selecciona el IN8, ¿sí? Y por aquí pues nos vamos a tener que configurar algunos parámetros, como lo son en Parameter Settings, dejarlo en modo independiente, Data Alignment, Write Alignment, Scan Conversion Mode Disable, Continuous Conversion Mode Enable. Esta parte es muy importante, esta parte de Continuous Conversion Mode Enable, porque si no, no hace la conversión de manera continua. Discontinuous Disable. En ADC Regular Conversion Mode, en Enable Regular Conversion Mode, Enable. Número de conversiones, en este caso 1, pero en el caso de ustedes son dos conversiones porque tienen que mover dos motores. En este External Trigger Conversion, aquí no le pongo nada, simplemente lo dejo que Regular Conversion Launched by Software. Rank es el canal de la conversión. Entonces, aquí le doy clic, Rank 1, Channel 8 y el Sample Time, que es el tiempo de muestreo, que lo voy a poner en el máximo, que son 239.5 ciclos. Bueno, de ahí para abajo pues ya no le modifico nada, nada de Inject en Conversion Mode no, y en el Watchdog tampoco. Ya, pues básicamente es esto. Básicamente es esto en la parte de Parameter Settings. Donde dice DMA Settings es muy importante. Resulta y pasa que hay varias maneras de hacer una conversión análoga a digital en la STM. Ya las verán en clase, una es pooling por interrupciones, o la DMA, que la utilizamos bastante, que quiere decir Direct Memory Access. Entonces DMA, le doy clic, le doy en Add. Cuando yo le doy en Add, me aparece esto. Y aquí lo que tengo que hacer es simplemente ponerlo en AS1, circular, modo circular, y colocarlo aquí en la opción Memory, Word, 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 Word. Listo. Ya. Bueno, aquí aparecen otras cosas como el NV Settings. Este vector de prioridades se actualiza con el DMA1, Channel 1 Global Interrupt, y queda habilitado por defecto. Y otras cosas como por ejemplo User Constant, aquí no le coloco nada, y tampoco en GPIO Settings. De esa manera podemos pues configurar nuestro conversor análogo digital, ¿sí? De esta forma lo podemos hacer, ¿sí? Recuerden que aquí tengo un canal del AS1, ¿sí? Un canal del AS1 que es el canal 8, pero si ustedes tienen que activar otro canal, ¿no? Esto en cuanto a la ADC, si ustedes vienen por ejemplo aquí aparece DMA, esto aparece por defecto, ¿sí? En DMA. GPIO, pues no le modifico nada ahí. Miren que el vector de prioridades, aquí este sí se actualiza con DMA1 Channel 1 Global Interrupt, que es donde, aquí es donde activábamos las interrupciones del GPIO, ¿cierto? Pero miren que aquí ya aparece pues seleccionada por defecto. RCC, Crystal Ceramic Resonator, sí lo dejo tal cual como aparece ahí y ya no le modifico más nada. Entonces, esta es la configuración para la ADC. Insisto que aquí llega un cable, que es el cable del potenciómetro que va a hacer la conversión. Recuerden que el potenciómetro un extremo va a tierra, el otro iría a 3.3
y el de la mitad se conecta al pin de la DC, que para mi caso sería B0. ¿Listo? Aquí aparecen los cristales de oscilación y ya. Entonces, en ese orden de ideas, Clock Configuration quedan 72 megas. Project Manager, ya saben qué hacer aquí. Yo utilizo el Keil. También ustedes pueden probar el ID. Y le damos en generar código. No le voy a dar generar código porque cada vez que genero código me borra ya el código que ya tengo hecho. Y no es mi interés en este momento sino explicar ese código. ¿Listo? Entonces, pues viniendo aquí al Keil, tengo lo mismo de ahorita, tal cual la misma cuestión que les expliqué para la LCD, pero ahora pues nos van a aparecer, si ustedes digamos que hacen todo el proceso, van a aparecer ciertas cosas, como por ejemplo, nos va a aparecer esto, que es el ADC y DMA Handle Type Def, ¿sí? Estas variables nos van a aparecer allí por defecto. Por otro lado, pues donde dice join, aquí estamos declarando una variable de 16 bits sin signo, ¿sí? Se llama reads ADC y aquí pues en la posición 1 ahí voy a almacenar el primer valor de la conversión, que en este caso pues es una sola conversión. Si fueran 2 sería pues 2, 3 sucesivamente. Si fueran 2 serían 2 conversiones, en este caso es una sola conversión. Voy a crear una variable float voltaje, la inicializo en 0 porque voy a hacer una conversión para poder ver el valor del voltaje entre 0 y 3.3. Un ángulo que lo defino en 45, voy a mostrar un ángulo de 45 en mi LCD. Estas variables, estas funciones aparecen por defecto. ¿Qué les tiene que aparecer de nuevo respecto al anterior? El DMA y el ADC. Si no les aparece, pues preocúpense y vayan y miren en el cube que pudo haber faltado. Bueno, aquí está la librería de la LCD, que ya pues ahorita la expliqué, que son 4 funciones, que es write, init, puts y clear, con los pines que ustedes seleccionaron. Esta función, este es un char data que se declara para mostrar todos los datos que yo quiero en mi LCD de 32 valores. En el inMain, bueno, en el inMain pues nos tiene que aparecer de nuevo. Ahora, aparte del GPI va a aparecer DMA init y ADC1 init, que es la inicialización de todos los periféricos. Bueno, pues esto ya lo habíamos hecho, el bienvenidos. Aquí estoy dentro del main, ¿cierto? Dentro del main, bienvenidos. Y ahora, entonces, esto sí es lo nuevo. Entonces vamos a inicializar el ADC. Lo inicializamos. Y aquí simplemente, digamos que básicamente, aquí tengo la inicialización del ADC, utilizando pues apuntadores para el arreglo en el cual estoy guardando la información. ¿Listo? Entonces en este caso estoy convirtiendo a 32 el reads ADC que era de 16, ¿sí? Y le pongo 1. 1 quiere decir que va a coger la primera conversión del primer canal, que sería el canal que tengo acá, que es el IN8, ¿sí? Entonces pues ahí ya lo tengo, ¿sí? Es importante esta línea. Ahora me meto dentro del while. Dentro del while voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar estos comentarios. Entonces, en la variable voltaje, que era la que estaba aquí arriba, que es flotante, ahí voy a almacenar el valor de mi conversión análogo digital. Simplemente voy a darle que reads ADC1 0, que coja la conversión análoga. La multiplico por 3.3 porque pues trabajaría hasta 3.3 voltios. Y lo divido sobre 4095 valores. Acuérdense que como es de 12 bits, este 4095 sale de 2 a la n, que es 4096 menos 1. ¿Listo? O sea, tomaría, por ejemplo, cuando sean 2000, más o menos es como 1.6 voltios. Es proporcional. ¿Listo?
Ahora yo quiero ver ese valor en 3. ¿Qué me va a cambiar este valor entre 0 y 3.3? Cuando yo mueva el potenciómetro. ¿Listo? Entonces, ahora yo quiero imprimir los datos en la LCD. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la función de sprintf, que viene de la stdio, de la librería de arriba stdio, data, que es el valor data que definimos acá, de 32 char, y coloco b1, es un string, y lo que yo quiero es mostrar el voltaje con un decimal flotante. Si quisiera dos decimales le pongo .2f y A1 con un decimal flotante, entre comillas, coma, ¿cuáles son las variables que voy a ver? Voltaje, que es entre 0 y 3.3, y ANC. ANC es un valor de 45 grados que ya predefiní, 45.5, que ya está predefinido. Y ahora con LCD puts, entonces coloco fila 1, acuérdense que si pongo 0 es en la primera fila de la LCD, 0 quiere decir, acuérdense que este valor es el valor Y entre 0 y 15, si pongo 0 arrancará en la parte superior izquierda todo el mensaje, y 8 y data, ¿cierto? Entonces aquí ya mostraría el valor de la conversión análogo a digital, ¿listo? Entonces ya vengo y les muestro, pues pasando este programa a la STM, cómo funcionaría. Bueno, pues aquí ya podemos ver nuestro video. Ya podemos ver nuestro video acá. Lo voy a poner a correr desde ceros. Entonces, bueno, pues aquí que tenemos el bienvenidos que aparece normalmente. Después de 2 segundos empieza a mostrar el valor B1, que vendría siendo el valor del voltaje entre 0 y 3.3 del potenciómetro, y el valor A1, que es 45.5 grados, que yo dije pues es un ángulo cualquiera. Miren que ahí tengo ese potenciómetro que estoy moviendo en este momento, es el del contraste. Miren que cuando yo lo varío, varía el contraste de la pantalla, ¿sí? Y este otro potenciómetro que voy a mover ahí es el valor del voltaje. Ahí empiezo a variarlo, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Ahí estoy variando entre 0 y 3.3 voltios el valor del voltaje. Ese potenciómetro no es más que un divisor de voltaje, por eso varía entre 0 y 3.3 voltios. Entonces, en ese orden de ideas, pues esta es una conversión análoga a digital con una LCD, el potenciómetro del contraste. Bueno, hablando un poquito ya del hardware, pues son dos potenciómetros. Cada uno de ellos va conectado igual, un extremo a tierra, el otro extremo a positivo, ¿cierto? El de la mitad de cada potenciómetro va a la STM. En mi caso, para el ejemplo que acabé de hacer, era AB0, porque era la conversión del canal 8. Pero aquí, por ejemplo, en este ejemplo van a B5 y B6, las dos conversiones. Bueno, aquí está lo de los motores, que eso se explica pues en otros videos, que es el motor paso a paso. Ya pues eso debe estar claro porque se explicó en otro video, ¿sí? La recomendación que yo les doy es que utilicen una fuente de 5 voltios externa para alimentar tanto el motor o el módulo motor como la LCD. Aquí hay un esquema pues sencillo de cómo va la conexión de la LCD. Recuerden que esos cables amarillos y azules ustedes pueden definir a qué pines de su STM van a ir. Obviamente los que no son negociables son el pin 1 y 2, donde el pin 1 va a tierra, el 2 va positivo de 5 voltios, el último pin va a tierra y el antepenúltimo pin va a positivo de 5 voltios. El pin 3
Ahí en ese pin es donde tienen que conectar el potenciómetro. ¿Cómo se conecta? Pues un extremo de ese potenciómetro a tierra, el otro extremo va a 5 voltios y el de la mitad va a este pin 3 con el que ustedes podrán variar el contraste. De esta manera terminamos la explicación de la LCD con el conversor análogo a digital desde un punto de vista práctico. También se abarcaron aspectos teóricos, pero pues aquí más orientado a la práctica. Eh, Espero pues que sea de su agrado este video, que les sirva mucho. No olviden que en la plataforma se encuentra el .txt o ese blog de notas donde está la librería que tienen que copiar y pegar en el main de sus programas. Entonces muchas gracias y que les vaya bien.